Siempre he creído que la vida es como tejer un rebozo. Cada hilo tiene que ser fuerte y estar en su lugar, cada puntada debe ser precisa y firme para que el tejido no se deshaga con el tiempo y el uso. Así me enseñó la vida, en el pequeño pueblo de San Pablo Etla, en Oaxaca, donde las mañanas eran frías y el sol quemaba sin piedad, y la vida era una prueba de resistencia. Mi padre, un campesino que se ganaba la vida con la tierra, murió en un accidente en el campo cuando yo era una niña. Fue algo que me marcó y desde ese día supe que en esta vida no hay lugar para la debilidad. A los 14 años ya trabajaba en la fábrica de textiles, donde se tejían mantas de lana. Pasaba 10 horas al día frente al telar, y por las noches, a la luz de una vela, ayudaba a mi hermano menor con sus estudios. Allí, entre los hilos ásperos y el crujido de la madera, aprendí a valorar la estabilidad y la fuerza. Por eso, cuando mi hija Elena, una dulce y paciente maestra de preescolar, me presentó a Javier, una alarma roja se encendió en mi cabeza. Javier. Un ingeniero de una fábrica de autos en Puebla. Siempre con una sonrisa en la boca, una risa fácil y una ligereza en el andar que me irritaba. Para mí era como el aire, agradable sí, pero incapaz de soportar el peso de las responsabilidades de la vida. Durante nuestras primeras cenas en mi modesta pero impecable casa, mientras yo les servía un mole tradicional en mi mejor vajilla, Javier contaba chistes y anécdotas. Su risa llenaba la cocina, y Elena se reía con él. Yo, en cambio, lo observaba con ojos críticos. Era demasiado alegre, demasiado suave como una almohada de plumas. Sus manos eran la prueba más contundente. Eran suaves y delicadas, como si nunca hubieran sostenido una herramienta de verdad, y eso para mí era un gran defecto. Un hombre en mi mundo tenía que tener las manos callosas, las manos de un trabajador. Las manos de mi padre, de los hombres de mi pueblo, que sabían arar la tierra y reparar un techo. La vida no es un carnaval, hija, le dije a Elena mientras tomábamos un café con pan dulce en mi cocina, donde los azulejos estaban gastados por el tiempo y en la ventana había una maceta con geranios. Se necesita algo más que una sonrisa. Manos fuertes, un carácter firme. ¿Y tú, Javier? Ya veremos si sobrevive a su primer problema serio. Javier no se ofendía. Él venía de una gran familia de la Ciudad de México, donde su padre, un carpintero, le había enseñado a él y a sus 5 hermanos que la verdadera fuerza está en la paciencia. El tiempo pone todo en su lugar, solía decir su padre. Javier me contó que de niño ayudaba a su papá a reparar coches, y en la universidad se hizo experto en planos y cálculos. Mírale la gracia a mamá, me susurró Elena una vez, viendo a Javier cortar leña en el patio. Parece que se va a cortar la mano. Yo me reí por lo bajo. En su pequeño apartamento en la Ciudad de México, con vista a los edificios grises, Javier intentaba ayudar en la casa. Lavaba los platos, reparó una silla coja y hasta cocinaba. Un día, nos preparó un pozole con cebolla, cilantro y rábano, servido con tostadas y limón. Pruébelo, doña Alba, me dijo con una sonrisa. Es una receta de mi abuela. Yo solo mascullé, esa no es comida de hombre. Un verdadero hombre sabe cómo arreglar un desagüe, no cómo amasar masa. A pesar de mis pullas, Javier era inquebrantable. Mantenía la calma y la sonrisa. Una vez, para aligerar la tensión, bromeó, tiene razón, doña Alba. Me falta mucho. Pero prometo aprender. Quizás empiece por arreglar su viejo radio. Suena como un tractor. Me reí, pero en mis ojos brilló una chispa de curiosidad. Para mi sorpresa, la siguiente vez que nos vimos le llevé el radio. Lo reparó en una tarde. Bueno, admití, al menos para algo sirves. El cambio real llegó con el nacimiento del pequeño Paco. Elena siempre había soñado con ser madre. Se prepararon durante meses, pintaron la habitación del bebé de un color azul pastel y la llenaron de osos de peluche. Cuando Paco nació con su cabello fino y sus manitas diminutas,
la casa se llenó de llantos de bebé y del olor a pañales limpios. Javier estaba en el cielo. Fue el primero en sostener a su hijo. Y le susurró: «Hola, campeón. Papá está contigo». Para mí, sin embargo, fue la señal para una intervención a gran escala. Empaqué mi maleta con hierbas medicinales, mis viejas recetas para los cólicos y me mudé a su apartamento por un par de semanas para ayudar. Al final, me quedé un mes tomando el control de todo. Me levantaba antes del amanecer para preparar la papilla de Paco y al instante empezaba a dar órdenes. «No lo estás alimentando bien, Javier», le decía arrebatándole el biberón. «Mira, así se hace despacio, con pausas, para que no le duela el estómago». Javier intentaba protestar. «Doña Alba, el médico dijo que está bien así». Pero yo lo ignoraba. Los doctores son teóricos. Yo soy la práctica. Vi el cansancio en la cara de Elena. Pero Javier no quería pelear, así que se iba a pasear con el bebé al parque. Veía cómo le cambiaba los pañales con una habilidad que había desarrollado en semanas de práctica y cómo le cantaba canciones de cuna. Pero cada vez que los veía, sentía esa incomodidad que me decía: ¿lo va a sobrealimentar? ¿O no lo va a alimentar lo suficiente? Déjame hacerlo a mí. Yo sé más. La tensión creció capa sobre capa, y empecé a notar cómo afectaba a todos. Elena estaba nerviosa, y Javier se sentía como un extraño en su propia casa. Una noche, después de un día especialmente difícil, cuando Paco no dejaba de llorar, Javier salió al balcón. Respirando el aire fresco, decidió: ya es suficiente. Es hora de demostrar de lo que soy capaz. No con palabras, sino con hechos. Pensó en construir algo que ella siempre había querido. Después de la tensa noche, cuando mi yerno, Javier, decidió que las palabras no eran suficientes, algo cambió en él. No era algo físico, sino una fuerza interior, una determinación que nunca antes le había visto. Crecido en una familia numerosa en la Ciudad de México, donde su padre, un carpintero, le había enseñado que la verdadera fuerza está en la paciencia, Javier parecía haber entendido que había llegado el momento de la verdad. Mi mente de mujer de campo, acostumbrada al trabajo duro, siempre había juzgado a los hombres por sus manos. Unas manos suaves y limpias como las de Javier, me decían que ese hombre no sabía lo que era el esfuerzo de verdad. Las manos de mi padre, de mi abuelo, eran una crónica de su vida, de su lucha contra la tierra y el destino. Y Javier, con su eterna sonrisa y sus chistes, me parecía una hoja en blanco sin historia, sin callos. Pero entonces él me sorprendió. Una tarde, cuando estábamos en su pequeño apartamento, me dijo: «Doña Alba, voy a construir algo que usted siempre ha soñado». Me reí. ¿Tú construir algo? Si no sabes ni colgar un cuadro recto. Aún así, él no se rindió. Recuerdo como una vez en nuestra pequeña parcela de tierra cerca del lago de Chapala, me quedé mirando la nada y suspiré: qué bonito sería tener aquí una cocina de verano con un horno de leña, donde todos pudiéramos sentarnos a comer. Javier, que estaba a mi lado, me miró y sonrió. Yo no le di importancia, pero él se lo tomó en serio. La mañana siguiente sacó su cuaderno de dibujo. Yo lo miré con incredulidad. ¿Qué iba a dibujar? ¿Unos planos? ¿Un ingeniero? ¡Qué tontería! Pero Javier no se inmutó. Sus manos, las que yo consideraba débiles, ahora dibujaban líneas rectas y curvas, esbozando lo que, según me dijo, sería una cocina de verano de verdad. Luego se fue a una ferretería. Me imaginaba que solo iría a comprar herramientas, pero no. Pasó horas hablando con los empleados, discutiendo sobre el tipo de ladrillo, el cemento, la madera. El cimiento es la parte más importante, me dijo, repitiendo las palabras de su padre. Si es débil, todo se derrumba. Me pareció un poco ingenuo, pero no dije nada. En la noche, cuando todos dormían, yo lo veía sentado frente a su computadora, viendo vídeos de construcción.
Llamaba a sus amigos, antiguos compañeros de la universidad, y les pedía consejos. «¿Si se moja el cemento, se echa a perder?», preguntaba. Me daba risa, por dentro sentía una punzada de curiosidad. Cada fin de semana, Javier se iba a la parcela. Yo lo veía con mis propios ojos. Cavaba la tierra con una pala, mezclaba cemento en una cubeta. Y sus manos empezaron a cambiar. Las uñas se le llenaron de tierra y sus palmas vi cómo se le formaban callos. Cada vez que lo veía, sentía una extraña fascinación. Esos callos eran como medallas de honor para mí. Significaban que estaba trabajando de verdad. Una vez me dijo doña Alba, estoy haciendo esto para que usted vea que soy un hombre de verdad, que me puedo ensuciar las manos por la familia. A veces mi hija Elena iba con él. Le ayudaba a medir, a mover las maderas. Y Janek, el nieto, se arrastraba por la hierba, feliz de estar al aire libre. La ironía se me atenuó. Ya no me parecía tan absurda su idea. Una tarde Javier se resbaló y se cayó. Se lastimó la rodilla, pero se levantó y siguió trabajando. Yo lo observé en silencio y por primera vez en mi vida, no sentí desprecio, sino un extraño respeto. 2. La época de lluvias llegó a Jalisco con una fuerza inusual. Los cielos, antes despejados, se volvieron grises y amenazantes y la tierra, seca por el sol, se convirtió en un lodazal. Mi yerno Javier estaba en su parcela cuando la tormenta llegó con toda su furia. Estaba trabajando en el cimiento de lo que sería la cocina de verano. La lluvia caía sin piedad, y en cuestión de minutos el trabajo de semana se convirtió en un lago de lodo. Yo lo miraba desde la puerta de la casa, sintiendo una mezcla de frustración y desesperación. Vi cómo el agua arrastraba las herramientas y el cemento recién puesto. Por un momento vi la derrota en sus ojos. Pensé que tiraría la toalla, que se daría por vencido, y mi antiguo yo, el que desconfiaba de él, me decía, «¿Ves? Te lo dije. Es demasiado blando para esto». Pero me equivoqué. Javier se quedó de pie, bajo la lluvia torrencial, con su ropa empapada, y en vez de derrumbarse, se puso de rodillas y comenzó a trabajar de nuevo. Excavó la zanja, metió piedras para el drenaje y volvió a mezclar el cemento. No sé de dónde sacó la fuerza. Su cuerpo estaba agotado, pero sus manos, esas que yo solía criticar, se movían con una determinación que me dejó sin palabras. Ania me llamó por teléfono, preocupada. «Mamá, ¿dónde está Javier? El clima está horrible». Yo le respondí, «Está en la parcela». «No te preocupes. Está trabajando». Se resbaló, pero ya se levantó. Ania no entendía. No podía ver la escena que yo presenciaba, la de su esposo, sucio, agotado, pero con la cabeza en alto. El siguiente problema llegó cuando nuestro nieto, Paquito, se enfermó. Le dio un resfriado con fiebre, y no dejaba de toser. Javier se pasaba la noche en vela a su lado, dándole sus medicinas y susurrándole historias. Era un contraste total. Durante el día era el hombre fuerte con las manos sucias, trabajando en la construcción, y por la noche era un padre tierno, cuidando a su hijo con una delicadeza que me conmovía. Yo, que siempre había sido la que cuidaba a los enfermos, me ofrecía a ayudar. «Déjame que yo me encargue, Javier», le dije. «Yo sé cómo cuidar a un niño enfermo. Tú ve a la parcela. Esto es importante para ti». Él me miró y por primera vez vi una chispa de respeto en sus ojos. Me di cuenta de que mi orgullo había estado impidiéndome ver al verdadero hombre que era. A medida que el proyecto avanzaba, mis visitas a la parcela se hicieron más frecuentes. Ya no iba a supervisar o a criticar, sino a ayudar. Le llevaba comida en una canasta y le daba consejos. «Los cimientos tienen que ser más profundos, mijo. Las lluvias de aquí son muy fuertes». Javier me escuchaba y modificaba sus planes. Un día mi mano, que siempre había sido experta en el arte de coser,
se encontró en el lodo, mezclando el cemento con él. Fue un momento extraño, casi íntimo. Sentí el frío del cemento en mis palmas, y vi cómo las manos de Javier, tan diferentes a las mías, estaban llenas de callos y lodo. Ese simple acto, esa simple mezcla, borró la distancia entre nosotros. Los siguientes 2 meses fueron una danza de trabajo duro y paciencia. A pesar del frío de las mañanas y los obstáculos que surgían, la cocina de verano comenzó a tomar forma. Las paredes se levantaron, el techo se cerró y las manos de Javier, antes tan suaves, ahora sabían exactamente qué hacer. Mi actitud había cambiado por completo. Ya no era una observadora crítica, sino una cómplice. Le llevaba comida caliente en un termo, le ponía un vendaje cuando se cortaba y hasta lo ayudaba a mezclar cemento. Javier, le dije un día, yo de joven tenía las manos tan fuertes que podía tejer una manta en un día. Él me miró y me dijo, lo sé, doña Alba. Ahora yo entiendo lo que significa el trabajo duro. Y en sus ojos vi respeto y afecto. Un día, mientras trabajaba en el techo, un tablón se rompió y Javier cayó al suelo. Me quedé helada. Corrí hacia él pensando lo peor. Pero se levantó, se sacudió el polvo y con un ligero cojeo, siguió trabajando. Hay que seguir, me dijo, la familia nos espera. En ese momento mi corazón se ablandó por completo. Él no era solo un ingeniero de ciudad, un hombre de manos suaves. Era un hombre de verdad, un hombre de mi tierra. La cocina de verano se convirtió en nuestro proyecto. Los fines de semana, Elena y el pequeño Paco venían a la parcela. Ania trajo unas cortinas de tela de flores para las ventanas, y yo le ayudé a ponerlas. El pequeño Paco correteaba por el patio, su risa era la melodía de nuestro trabajo. Javier construyó un horno de leña, y yo le di mis recetas secretas para hornear pan. El olor a leña y a pan recién hecho era una sinfonía de mi infancia. Finalmente, después de 5 meses de arduo trabajo, la cocina de verano estaba terminada. Era una obra de arte. Un refugio rústico y acogedor con una gran mesa de madera, un horno de leña, estantes para mis frascos y un pequeño sótano para almacenar mis conservas. Incluso había un altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, como en las casas de mi pueblo. Javier me invitó a la inauguración. Vengan todos, nos dijo. Vamos a celebrar como una familia. Cuando llegamos vi a mi hija y a mi yerno, de pie junto a su obra. De la chimenea salía un humo suave, y el olor a pan y a leña flotaba en el aire. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me acerqué al horno, toqué el ladrillo caliente y pasé mi mano por la superficie lisa del mueble. Javier, le dije y mi voz se quebró. ¿Tú hiciste todo esto solo? Él asintió. Sí, doña Alba. Desde el primer hoyo hasta el último clavo. Por usted, por Elena, por Paco. Para que siempre tengamos un lugar donde ser familia. Lo abracé y sentí que estaba abrazando a mi propio hijo. Lo siento, mijo, le susurré, mientras mis lágrimas caían en su camisa. Pensé que eras débil, pero eres el hombre más fuerte que he conocido. Eres un verdadero hijo para mí ahora. No un yerno. Un hijo. La cocina de verano se convirtió en el corazón de nuestra familia. Ya no era solo un lugar para cocinar, sino un refugio, un santuario donde las risas de mi nieto, Paco, se mezclaban con las historias de mi pasado. Javier se ganó mi respeto y mi corazón. Ahora, cuando mi hija Elena se quejaba de algo, yo lo defendía. No te quejes, hija. Mira todo lo que tu esposo ha hecho. Es un hombre de verdad. Javier y yo nos volvimos más cercanos. Él me pedía consejos, me ayudaba en el jardín, y yo le enseñaba mis recetas secretas. Nos reíamos, charlábamos. Las barreras que nos separaban se derritieron como el hielo bajo el sol del desierto. Los vecinos, el viejo don Manuel, un carpintero de la zona, y su esposa, doña Rosa, también venían a visitarnos.
Mijo, tienes manos de oro, decía don Manuel, y yo me sentía orgullosa. Pero la vida, como siempre, nos tenía preparada una sorpresa. Un día, mientras Javier y yo limpiábamos la cocina de verano, él encontró una caja de madera escondida detrás de unas vigas. Era vieja, polvorienta y cubierta de telarañas. La caja no parecía tener nada especial, pero cuando la abrimos no había nada dentro, solo una carta. La carta era de mi difunto esposo, un hombre que se ganó el respeto de todos en el pueblo. La carta era para mí. Las manos de Javier temblaron mientras leía la carta en voz alta. Mi amor, mi vida, mi todo. No puedo seguir ocultando la verdad. Lo que pasó ese día en el campo, lo que realmente le sucedió a mi padre, no fue un accidente. Mi corazón se detuvo. Mi cabeza dio vueltas. Sentí que el mundo se caía a pedazos. No podía ser. Mi padre murió en un accidente. Todo el pueblo lo sabía. Pero las palabras de mi esposo decían otra cosa. Decían que su muerte fue planeada, una venganza de un viejo rival de mi padre. El rival era el padre de Javier. De repente la voz de Javier se detuvo. Su rostro palideció. La carta se le cayó de las manos. Doña Alba susurró y su voz estaba llena de dolor y horror. Lo siento. Yo no lo sabía. Yo no podía hablar. La ira y el dolor me consumían. ¿Cómo pudo haberme ocultado algo así? ¿Cómo pude haberlo confundido con un hombre de verdad, si su padre fue un asesino? Mi corazón, que había aprendido a confiar en él, se endureció de nuevo. ¿Qué es esto?, me preguntó. Y en sus ojos vi la misma confusión que sentía yo. Es una mentira, le dije. Es una mentira para hacernos daño. Pero yo sabía la verdad. La carta estaba escrita por mi esposo. Él nunca me mentiría. No, doña Alba. No es una mentira. Es la verdad. Tengo que irme. No puedo seguir aquí. No después de esto. Y se fue, dejándome sola con la carta en la mano. Y por primera vez en años me sentí perdida, sin dirección. La noche cayó. Yo me quedé sentada en el suelo de la cocina de verano con la carta en la mano. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba las palabras, las mismas palabras que me habían quitado a mi padre, a mi esposo y ahora a mi yerno.